Hola, hola, buenas tardes amigos, bienvenidos. Hoy es 17 de septiembre del 2024. Bienvenidos todos, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Tengo mucha información en este día muy especial, que espero les guste porque va a ser un día muy especial. Un día muy especial, una transmisión muy especial de este día 17 de septiembre. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es que el tema principal que vamos a tocar el día de hoy es la celebración de el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México este 2024. ¿Por qué? Bueno, porque les voy a platicar de mi experiencia personal. Yo estuve ahí, estuve junto con mi esposa y unos amigos, estuvimos pasándola en el Zócalo frente al presidente en el Viva México este 2024. Les voy a platicar de esta experiencia y es algo que yo creo que es muy importante porque solamente estando ahí, solamente viviéndolo, y en esta ocasión muy especial, yo creo que más trascendental que cualquier otra vez, solamente estando ahí viviéndolo podemos quizás describirlo, podemos explicarlo y con suerte transmitir lo que se siente, lo que se sintió, lo que fue eso. Entonces el tema principal, vamos a hablar el día de hoy, es precisamente el festejo de el 15 de septiembre enfrente del Palacio Nacional, enfrente del presidente. Y bueno, les voy a platicar la historia de cómo estuvo. Bienvenidos todos ustedes que están llegando. Ese va a ser el tema principal, pero no es el único. No es el único, vamos a hablar de otros temas. Así que quédense, gracias por sus likes. Gracias por darle tap tap en la pantalla para los likes. Tenemos por ahí una meta que es un poquito alta, pero creo que la vamos a conseguir porque los temas de hoy son muy relevantes. Por un lado, les digo, el tema es la experiencia personal vivida por mí y en este caso por mi esposa en el día del grito, el día 15 de septiembre, el aniversario de la independencia de México en el Zócalo de la Ciudad de México. Indescriptible, pero voy a tratar de ser descriptivo, voy a tratar de explicárselos con palabras y ojalá transmita lo que para mí fue eso y para millones fue eso, para miles, cientos y cientos de miles, quizá un millón, no lo sé, pero muchísima gente que lo vivimos personalmente. Es importante que lo platiquemos. Bueno, Edith Hernández, gracias por estar aquí, gracias por darle like al en vivo, gracias a User24, gracias a todos ustedes que están llegando, gracias por incorporarse, muchísimas gracias, qué bueno que están aquí. Les doy la más cordial bienvenida a todos: Carlos Manuel, Jorge Estudillo, User, Roberto Pelayo, La China. Hola, La China, ¿cómo estás? Bienvenida. Silvia Lara, José Juan Albino, Rafa69, bienvenido. Guardián, mi tocayo Rafa69, bienvenido. Eduardo Brito, Guardián. Benigno Espinosa, qué bueno que están todos ustedes aquí. Les prometo que no se van a arrepentir, van a divertirse, van a entretenerse este día porque hay información de todo tipo, hay mucha información. Y bueno, antes de que pase más tiempo, ya les expliqué uno de los temas, pero no es el único. El tema principal ya les dije cuál va a ser, pero hay otros. El PAN, fíjense que canceló su festejo de 85 años, cumplió el Partido Acción Nacional 85 años de su fundación. Bueno, pues fíjense que canceló su festejo. Yo creo que no hay mucho que celebrar en este partido. Tenían todo listo para hacer una celebración en un lugar. Ya no lo hicieron ahí, hicieron una celebración muy pequeña. Realmente es bastante lamentable lo que le pasa a ese partido, digo, para ellos, porque para México quizá no sea lamentable, quizás sea una buena noticia. Es lo que le está pasando al Partido de Acción Nacional, lo que le pasó recientemente. Vamos a platicar un poco sobre esto. Bueno, otro tema es que parece que los conservadores y la derecha y el Poder Judicial actual todavía, aunque ya pasó la reforma, pues no cesan en su empeño de echar para atrás la reforma. Vamos a platicar de eso porque parece que no pierden la esperanza. No pierden la esperanza de echar para atrás la reforma al Poder Judicial. ¿Podrán? Voy a platicar sobre el tema, voy a decirles qué posibilidades tienen los conservadores de hacer algo al respecto. Vamos a platicar sobre el tema. Entonces, bienvenidos: Joana Hernández, Eligio García, Enrique Rodrigo, Balta, qué bueno que están llegando. Vamos a continuar, a ver qué otros temas. Vamos a platicar también de Ernesto Zedillo. ¿Por qué hablar de este corrupto, de este expresidente neoliberal?
Bueno, porque salió a relucir ahora Ernesto Zedillo con una declaración que hizo muy agresivo, en contra de la Cuarta Transformación, en contra de la reforma al Poder Judicial. Vamos a ver más o menos qué dijo y vamos a hacer un análisis de qué es lo que representa este personaje para venir ahora a hablar. Este cadáver viviente, esta momia, se presenta ahora para hablar en contra del gobierno, en contra de la Cuarta Transformación. ¿Qué autoridad tiene él para poder hablar de eso? Vamos a platicar sobre el tema haciendo un poco de historia, hablando de Ernesto Zedillo. Así que quédense porque vamos a hablar de este personaje de ultratumba, que es casi una momia, que la saca alguien del sarcófago para venir a hablar en contra de la Cuarta Transformación. ¿Qué fue lo que dijo? Y vamos a desmenuzar la intrascendencia de lo que dijo, la estupidez de sus argumentos, y la falta de calidad moral para poderlo decir, ¿no? Para poder decir todas esas cosas en contra de la Cuarta Transformación. Ese es otro de los temas que vamos a platicar. Vamos a hablar también de las mentiras, algunas mentiras que se estuvieron diciendo de la reforma, para que quede claro, de la reforma al Poder Judicial, que ya es ley, quiero decirles, pero bueno, algunas de las mentiras que estuvieron manejando por los medios convencionales y por los, digamos, los opositores a la reforma. Y vamos a irlas mencionando una por una. Hay muchas más mentiras, demasiadas mentiras. Pero bueno, vamos a hablar de algunas de estas mentiras relevantes para poder probar que son mentira, que no tienen nada que ver con la reforma al Poder Judicial, tal y como está. Y finalmente, en otro de los temas, vamos a hablar de Ricardo Salinas Pliego. Vamos a hablar sobre qué pasó con su deuda. Pues algo sucedió con la deuda que tiene Electra de Ricardo Salinas Pliego. Pues hay buenas noticias para México y pues malas noticias para Ricardo Salinas Pliego. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó, qué resolución se tomó y qué le va a tocar hacer a este señor encopetado, uno de los hombres más ricos de México, con una soberbia del tamaño del mundo. Vamos a ver si ahora se hizo justicia, y vamos a platicar sobre este tema. Entonces vamos a empezar, amigos. Bienvenidos otra vez. Edith, amiga, Javier Aros, Vicky, Chuyita, Eustolia 86, Peluchín Garfield, Adriana Zaragoza, Rick, Gloria. Bienvenidos todos ustedes y los que se vayan. Saludos a Gloria, saludos a todos ustedes. Gracias por incorporarse, gracias por unirse. Tenax, ya estás aquí, mi querido amigo Tenax. Quiero decirles, bueno, antes que empecemos, yo no lo he aclarado, pero lo voy a aclarar ahora. Yo siempre les digo, las transmisiones son de lunes a jueves, a las 6:30. Quiero aclararles nuevamente, el tema principal de este día es mi experiencia personal durante el Grito de la Independencia. Estuve allá, estuve para traerles los pormenores, algunos de los pormenores de lo que ocurrió en la ceremonia del Grito de la Independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por esa misma razón, pues viajé de la Ciudad de México acá a mi destino, a Villahermosa, Tabasco, donde radico, donde vivo. Y pues obviamente por ese mismo motivo no pude hacer la transmisión del en vivo el día de ayer. Entonces sí, les pido una disculpa, pero quiero que me entiendan. Evidentemente pues no me fue posible hacer la transmisión porque venía yo viajando de la Ciudad de México el día de ayer. Apenas llegué a Villahermosa el día de hoy, en la mañana, como a las 6 de la mañana aproximadamente, llegué aquí a su casa, a Villahermosa, Tabasco, y por esa razón no transmití el día de ayer. Entonces, siempre que yo no pueda transmitir, yo trato de transmitir todos los días que está de lunes a jueves, que estamos siempre convenidos, pero bueno, esta fue una razón, una de fuerza mayor, una causa de fuerza mayor que no pude transmitir el día de ayer. Por eso les explico de una vez esta razón, pero aquí estamos para darles esa información. Mari GT, gusto saludarle, igual a ti, gusto saludarte, qué bueno que estás aquí, mi querida amiga. María González, Rafael González, Luis Madina, Rumaldo, Maximino Torres, Lula. Bueno, vamos a empezar porque si no se nos va a ir el tiempo. Vamos a platicar sobre estos temas que son interesantes. Gracias, mi querido Tenax, por poner el letrero aquí. Les recuerdo que tenemos una meta por ahí de 20 regalos, espero que me apoyen por ahí, ese lado. Gracias por darle tap a la pantalla. Los likes son muy importantes para mí, los agradezco mucho. Obviamente agradezco mucho que me visiten, que me den like, que compartan esta información con más gente. Y pues los regalos, por supuesto, los voy a agradecer también muchísimo, como siempre, ¿no? Les agradezco. Entonces vamos a empezar, amigos, que tenemos mucha información. Bueno,
Vamos a empezar con el PAN, el partido, los panaderos, el Partido Acción Nacional, los conservadores de México. Fíjense que este partido canceló el festejo que tenía, porque resulta que ellos también, resulta que el 15 de septiembre también cumplen un aniversario más de su fundación. Entonces, el 15 de septiembre de este año 2024 cumplieron 85 años de su fundación. Y pues la verdad, la situación actual del Partido Acción Nacional, con el peor dirigente que ha tenido en su historia, pues no es, y con las derrotas tan tremendas que sufrió en las elecciones y en todos los gobiernos que tenía, que perdió representación a nivel federal y a niveles estatales, pues la verdad es que no tienen nada de qué enorgullecerse, de qué sentirse dichosos o contentos, de festejar. Y además, porque resulta que precisamente a raíz de la reforma al Poder Judicial y la posición del Partido Acción Nacional en contra de la reforma al Poder Judicial, sufrió bastantes descalabros. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense, por ejemplo, que tuvo el PAN renuncias y despidos. Algunos de los militantes del PAN, de los diputados del PAN de diferentes estados de la República, cuando se votó la reforma en los congresos estatales, pues hubo panistas que votaron a favor de la reforma al Poder Judicial, en contra de su partido. Entonces, eso provocó que el Partido Acción Nacional, que Marco Cortés, despidiera a muchos de ellos, pero algunos de ellos incluso renunciaron antes de que los despidieran y dieron su testimonio en contra de su partido, de que no responde a las causas de la mayoría del pueblo mexicano y que ya están cansados de un partido que no está de acuerdo al pueblo, que está en contra del pueblo. Entonces, les digo, hubo renuncias y hubo despidos del Partido Acción Nacional de diputados por los votos a favor de la reforma al Poder Judicial. Hubo muchos panistas, diputados en diferentes estados de la República, que se aliaron y se unieron al voto de la mayoría de Morena y sus aliados para votar a favor la reforma al Poder Judicial. Así que esto causó esta debacle, esta pérdida de militantes. Se dice que perdió aproximadamente 300,000 militantes el Partido Acción Nacional, con todo esto que ocurrió a raíz de su posición en contra de la reforma al Poder Judicial. Entre ellos podemos mencionar los casos de Alejandra López Noriega, diputada del PAN de Sonora, quien votó a favor y que renunció al PAN antes de que la corrieran, y lo dijo claramente. También podemos hablar de Nora Gómez González, de Tamaulipas, que también del PAN obviamente, votó a favor de la reforma, y quien era presidenta del Consejo Directivo Municipal del PAN en Tampico, Tamaulipas. O sea, tenía una posición relevante en el Consejo Directivo Municipal de Tampico, en Tamaulipas, y pues como diputada en el estado de Tamaulipas votó a favor de la reforma, lo cual hizo que pues la corrieran. También hubo otra que no tengo su nombre aquí el momento, pero pues no importa realmente, fueron muchos, no fueron nada, estos son ejemplos que les pongo, fueron muchos diputados y diputadas panistas en diferentes estados de la República. Les digo, hubo otra en el estado de Oaxaca, que también tiene una posición más o menos importante, creo que fue incluso candidata al gobierno o de un municipio en Oaxaca o algo así. O sea, fue una posición relevante. La verdad, quiero decirles antes de pasar a otro tema, que la traición de los Yunes y la posición del PAN en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación, considerando que la mayor parte del pueblo mexicano estaba a favor de la reforma al Poder Judicial, le hizo demasiado daño al PAN. De hecho, le hizo tanto daño que incluso la mayoría de la gente no pensó que le hiciera tanto daño. No solo los panistas, sino incluso los opositores, en este caso, los de la Cuarta Transformación. Yo creo que pues mucha gente no nos esperábamos que el PAN tuviera esta debacle y esta pérdida tan grande que tuvo a raíz de esa posición, y con la traición, la llamada traición de los Yunes, que votaron en contra de ellos, que votaron a favor de la reforma al Poder Judicial. Entonces les fue mal al PAN, la verdad. Se acelera la debacle del PAN, se acelera la destrucción del Partido Acción Nacional, más de lo pensado. Ya está más cerca del PRI en cuanto a la destrucción del partido, de lo que se había creído. Parecía como que el PAN iba a aguantar más, pero con esta debacle, honestamente les digo que el PAN está ya
francamente en una vía de extinción más acelerada. Quizá no le llegue tanto al PRI en cuanto a esa destrucción tan grande, pero ya la tiene más cerca el PAN. Le afectó mucho su posición en contra del pueblo mexicano en esto de la reforma al Poder Judicial. Y eso quiero dejarlo claro antes de pasar a otro tema. Dice Nojantes Victoria, bueno, yo digo lo que veo, me puedo equivocar, video de éxitos, me puedo equivocar, no lo sé, pero yo creo que sí les fue muy mal. Es muy pesado lo que ya les había pasado con las elecciones y ahora con esta posición y con esta pérdida de diputados de su partido, la verdad les está yendo muy mal. En fin. Bueno, dice Hilda Ariza que no está de acuerdo con la reforma del Poder Judicial. Bueno, no sé de quién está hablando, si de los panistas o de los que sí estamos de la Cuarta Transformación. No sé a qué se refiere. En fin, pasemos a otro tema. Bueno, fíjense que los conservadores, tanto los miembros del Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia actual, Norma Piña y sus aliados, como el poder económico que está aliado con la Corte, con la Suprema Corte, no pierden la esperanza de echar para atrás la reforma al Poder Judicial de la Federación. A 2 días de que, como les había yo mencionado la semana pasada, era un hecho que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores por mayorías calificadas, en los estados. Por ahí les voy a adelantar un dato que tenía yo más adelante, creo que no lo mencioné, pero bueno, fueron 23, no 17, fueron 23 los estados que votaron a favor de la reforma al Poder Judicial, 23 de 32. Solamente el estado que votó en contra fue Jalisco, los demás no sé qué pasó con ellos, quizás no pasaron la reforma, les dio flojera, no lo sé. No es relevante porque pues 23 es bastante más que 17 congresos estatales, suficientes. Esto hizo que el día 15, como se había esperado, pues pasara a firma y se la regresaran al presidente para que la presentara, para que la publicara en el Diario Oficial de la Federación. Y como se pensó, como se planeó, el día 15, el mismo día 15, el día del grito, en la mañana, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, hace 2 días. Bueno, pues a 2 días de que la reforma ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, sigue la mata dando, siguen tratando de justificar que se eche para atrás. Siguen buscándole por dónde pueden echar para atrás la reforma. Pero quiero aclararles algo. Ya lo estuvimos viendo, lo he visto en línea, lo hemos visto en las redes sociales, lo hemos analizado de 1000 maneras, hemos consultado, no solo yo, sino los demás gentes en las redes sociales. Está el testimonio de expertos juristas, varios de ellos, incluso gente que es conservadora, juristas que son del lado de la derecha, como Diego Valadez. O sea, mucha gente coincide, todos ellos coinciden. Es imposible, y de una vez se los aclaro, en negritas lo pongo, es imposible echar atrás la reforma al Poder Judicial. No hay forma, no hay justificación, no hay motivo, no hay manera de echarla para atrás. Ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y estando publicado en el Diario Oficial de la Federación, no hay poder humano, no hay manera de echar para atrás la reforma al Poder Judicial. La verdad es que ya valió, ya ellos ya no tienen argumentos. No hay argumento legaloide o legal que pueda, digamos, tener justificación constitucional para poder echar atrás una reforma que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. La única manera que podrían argumentar es que el procedimiento para poderla llevar a publicar no se hubiera cumplido. Y todo el procedimiento, pues, está cumplido. Se cumplió en la Cámara de Diputados, se cumplió en la Cámara de Senadores, pasó y se hizo el trámite como debió haber sido en las 2 cámaras, se aprobó por mayoría calificada en ambas, se aprobó también en los congresos de más de 17 estados, en este caso, como les dije, 23 estados de la República, y entonces, como dice Dida Hernández, ya valieron los conservadores, ya valieron. Era su reducto, era donde estaba el poder conservador refugiado, y de ahí van a tener que salir. Ya van a salir. Es un proceso, es una lucha de todos los mexicanos, es algo que planeamos millones y lo logramos con la elección del 2 de junio porque establecimos el plan C, se planeó
la gente lo siguió, la gente estuvo consciente de cómo votaba y para qué votaba en mayoría, para qué se lograba la mayoría calificada, la gente lo tenía muy claro y se logró. Se logró de manera democrática, logró de manera legal y se echó para atrás este refugio conservador, este refugio de los neoliberales, este refugio del poder económico, y pues ya, no hay poder humano, repito, es imposible echar atrás la reforma del Poder Judicial. Y no es poca cosa decir esto, es algo muy importante porque ahí es donde ha estado el poder conservador concentrado en todos los países de Latinoamérica y donde han logrado tirar presidentes, meter a la cárcel a presidentes, imponer a presidentes espurios en contra de la ley, y hacer 1001 tranzas legaloides para poder evitar que la izquierda o que gobiernos progresistas permanezcan en los gobiernos de diferentes países. Está el caso de Brasil, está el caso de Argentina, está el caso de Perú, está el caso de Ecuador. O sea, hay muchos casos. O sea, puedo poner un montón de ejemplos en donde han logrado echar para atrás los gobiernos progresistas, o por lo menos pararles un alto, y aquí ya no van a poder. Lo intentaron, ciertamente, y han estado intentándolo de mil maneras, y siguen tratando de buscar apoyo internacional. Ya no, el pueblo lo evitó, y eso es algo relevante y hay que mencionarlo. Bueno, quiero hacer una distinción aquí muy importante en cuanto a la ceremonia del grito de independencia, que es mi testimonio personal. Yo quiero hacer este testimonio personal sobre la ceremonia del grito de este 15 de septiembre de 2024. Y quiero hacerlo porque la verdad es que yo creo que viendo las cosas en vivo, experimentándolas personalmente, es como se puede hablar de ellas de manera mucho más clara, mucho más contundente, expresarlo, explicar lo que es eso. Y por eso el tema de este día, el tema principal de este día para mí fue este. O sea, quise que este fuera el tema principal de este en vivo. ¿Cuál fue mi experiencia personal? Yo podría escribir muchas cosas, pero lo voy a tratar de hacer de una manera lo más sintético posible. Ahí les va. La verdad es que fue algo único, algo maravilloso en toda la extensión de la palabra. Es algo que no tiene precedente, no tiene comparación con nada que haya podido yo en lo personal experimentar o mucha gente experimentar. Es algo verdaderamente único, es algo que es maravilloso, y ahorita les voy a explicar por qué. Es algo muy fuerte, se siente una fuerza, pero una fuerza positiva, una energía positiva que es muy difícil de describir, la verdad. Es algo, la verdad, también de una sola vez en la vida, que quizá uno lo experimenta y sabe que eso no va a volver a ocurrir, que eso ya lo experimentó uno y que valió la pena y vale la pena precisamente por la trascendencia que tiene de que es una sola vez en la vida. No solo porque fue el último año, y quizás también por eso, porque fue el último año en el que va a dar el grito, o dio el grito, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además es con mucho el mejor presidente que ha tenido México, por lo menos en el siglo XXI y quizás en el XX, porque creo que superó a Lázaro Cárdenas desde mi punto de vista. Es una persona muy querida, muy amada por toda la gente, y ahorita les voy a explicar por qué. Es muy evidente eso. Yo creo que no me arrepiento para nada de haberlo experimentado, y no me arrepiento para nada de haberlo hecho, haber decidido ir al grito este septiembre de 2024, en lugar de haberlo hecho cualquiera de los otros años anteriores del mismo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque creo que fue mucho más contundente por ser el último año, por ser el último precisamente en que él lo dio. Otra de las cosas que les quiero decir es la solidaridad de la gente. Es impresionante, amigos. No se puede vivir la solidaridad de la gente, yo creo, en otras experiencias no se puede experimentar la solidaridad de una manera tan clara, tan bonita, tan hermosa como se vivió ahí, como yo lo viví al menos, y mi esposa también, y mis amigos que estuvieron ahí. Fíjense, por ejemplo,
Nos llovió varias veces nos llovió mientras esperábamos que ocurriera el acto. Afortunadamente cuando ocurrió no estaba lloviendo, pero antes estuvimos 6-7 horas esperando, y entre esas 6-7 horas nos llovió como unas 3 veces, 2 de ellas a cántaros, y aunque la otra no fue a cántaros, de todas maneras es fuerte estar parado durante 6-7 horas esperando algo. Yo no sé quién quiera hacer eso por voluntad propia, si no es por amor, si no es por un gran amor y un gran cariño. Pero bueno, lo hicimos. Los paraguas, no toda la gente teníamos. Mi familia, mi esposa y yo no teníamos paraguas. Fíjense que los paraguas, los bancos, la gente que llevaba paraguas y bancos, me tocó a mí y a mi esposa que nos prestaran los bancos para que descansáramos un rato, gente que no nos conocíamos, o los paraguas nos cubrían, la gente de alrededor nos cubría. Olvídense de egoísmos, olvídense de falta de solidaridad. No, al contrario, una solidaridad que bueno, uno diría, pues compartimos la misma creencia y el mismo amor, pero pues no nos conocemos. No, hombre, platicando con los de al lado, conociéndonos, de dónde vienes, compartiendo la gente en un afán bien bonito, sus paraguas, compartiendo los bancos para que uno se sentara. Nosotros ya tenemos algo de edad, y la verdad pararse 6 o 7 horas no es como que alguien aguante. Pues aguantamos gracias a esa solidaridad. La hermandad entre desconocidos es algo que para mí es relevante, es muy importante. Solamente de esa forma se puede experimentar, se puede describir esa hermandad tan grande entre gente que no nos conocemos para nada, pero que nos une un mismo amor, una misma fe, una misma esperanza de que las cosas ya cambiaron y de que van a seguir cambiando para bien. El amor compartido entre toda la gente, las historias de vida compartidas, platicando unos con otros de nuestras propias historias, de dónde vienes, de dónde vienes tú, de dónde venimos nosotros, platicando de nuestras propias tías panistas, cada quien sus hermanos panistas, sus primos panistas. Estamos aquí solitos, no quisieron venir los demás porque son panistas, pero nosotros estamos aquí, gente de todas las edades, gente grande, gente con ciertas limitaciones, más que uno, y ahí estaba ese amor compartido por la misma fe, por la misma creencia, la resistencia a los elementos, la resistencia al agua, la resistencia al calor, la resistencia a los apretujones. Nada nos movió durante 6-7 horas, todos pensando y todos convencidos, estamos hasta donde llegue, hasta donde no nos vamos a caer, no nos vamos a desfallecer, porque le vamos a demostrar nuestro cariño, le vamos a demostrar que estamos aquí, que le agradecemos con todo, y que vamos a estar 6-7 horas, el tiempo que sea necesario, aguantando lo que sea, para poderle demostrar que lo queremos, que le agradecemos todo lo que ha hecho por México, y que nada nos va a mover, ni el cansancio, ni la lluvia, ni nada. Y de verdad, eso es algo impresionante, la energía que se sentía. Ya para terminar el tema, porque es que da para horas esto, la fuerza de la unidad de millones a una sola voz. Eso es algo que no se puede ver en la tele. O sea, en la tele lo vemos, hemos visto los gritos anteriores, lo hemos visto en las tiendas, pero estando ahí, amigos, estando ahí, la fuerza de la unidad de millones a una sola voz, gritando cada uno de los vivas, la gente llorando, mi esposa llorando, yo llorando, o sea, gritando los vivas, cada uno de los vivas con una voz fuertísima, retumbando la plaza. No sé si me entienden, pero es que la energía de todo eso y los gritos hicieron retumbar la plaza. A cada uno de los vivas, la plaza retumbaba, era una energía, una cosa, es poderosísimo. No hay nada que se pueda comparar con ese poder. Y a pesar de todo lo que estábamos viviendo, todos los que estábamos ahí, olvídense de peleas, olvídense de pleitos, olvídense de desavenencias. No, hombre, la gente, había de todo tipo de gente, de todas las edades, y la gente buscaba la solidaridad, buscaba el acuerdo. Si te empujaban, pues te aguantabas tantito, no reclamabas, te aguantabas, aguantabas, de una u otra forma aguantabas, no te molestabas. Al contrario, eras respetuoso con los demás, tratabas de ser respetuoso. La gente hacía un esfuerzo por tratar de que no lo molestaran con los empujones y todo eso.
De verdad, es impresionante. Había gente sentada en el suelo durante mucho tiempo y la gente no le pasaba encima. O sea, la gente ahí, pues, les digo, compartía el asiento, compartía el paraguas. O sea, increíble. Ya cuando uno sentía como que no iba uno a aguantar, pero toda esa fuerza, toda esa energía de los demás lo hacía uno aguantar, porque decía, no, pues ya faltan nada más 2 horas. Ya faltan nada más 1 hora y media. Pues ya ni modo ni modo de no, pues ya estoy aquí. O sea, tenemos que seguir, tenemos que demostrarle, tenemos que hacer énfasis de que estamos aquí, que vinimos a eso. Y ya cuando salió el presidente al balcón y cuando dio todos los vivas, todos los gritos y los vivas y todo, en serio, valió la pena. Les digo, valió la pena todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, porque la verdad para muchos sí fue un sacrificio, gastar dinero, ir hasta allá, viajar desde muchos lugares muy lejanos, solos. Un señor, por ejemplo, de Monterrey, que él, pues yo creo que era de más de 60 años, el señor tenía como 65 años, él solo, porque sus hijos pues no quisieron, pues, eran de Monterrey, sus hijos por lo visto eran panistas o algo parecido, ¿no? O quizá de Movimiento Ciudadano, no sé, pues no lo quisieron acompañar, el señor fue solo. Y así como él, pues muchos. Nosotros fuimos, mi esposa y yo, nos juntamos con unos amigos ahí, que fuimos de Tabasco, pero en grupos diferentes. Pero la verdad, o sea, no tiene comparación, no tiene precedente, no me arrepiento para nada. Es una experiencia de vida. Fue, la verdad, algo de una sola vez en la vida. Yo lo esperé hacer durante todo el gobierno del presidente Andrés Manuel. Obviamente antes del presidente Andrés Manuel no lo hubiera yo hecho, no hubiera valido la pena, no hubiera tenido ningún sentido. De hecho, antes de pasar a otro tema les voy a decir, porque se me va a comer el tiempo, les voy a decir una cosa. Hubo una entrevista una entrevista de Televisa que estuvimos viendo mi esposa y yo. Un reportero de Televisa estuvo entrevistando gente en la calle, vestido él de charro y haciendo, ya saben, como Televisa típico, ¿no? Estaba entrevistando a varias gentes en la calle, no, ¿y a ti qué te gusta de México? Y la gente diciendo, no, pues sus tradiciones, su cultura, y así, cada gente que les preguntaba, ¿no? Pero resulta que a una de las personas que le preguntó, pues es una youtuber, es una youtuber de la 4T, y él no lo sabía, por lo visto, no se lo esperaba. Entonces a ella le pregunta también, y ella dijo, y pues estaban en vivo, ¿no? Y ella dijo, no, pues es que es lo mismo que les estoy diciendo más o menos, ¿no? Es una cosa impresionante, es una cosa muy importante hacerle patente al mejor presidente de la historia de México, que estamos con él, es una solidaridad, es un apoyo de millones, de todos los mexicanos, hacerle sentir a él y a la presidenta electa que estamos con ellos, que estamos con la Cuarta Transformación, etcétera, etcétera. Dijo muchas cosas así como los estoy diciendo, ¿no? Como todos nosotros pensamos aquí, ¿no? En la 4T. Entonces este cuate se sacó mucho de onda y cortaron ya la transmisión y yo fuera del aire le dijo, y le reclamó, le dijo, oye, pero es que esto es política y que no queremos meter política, que esto debemos, lo que queremos nosotros, perdóname, pero lo que queremos, no sé si me entiendas, es pues algo que sea no político, ¿no? Algo que sea de amor al país y todo eso. Y entonces él le dijo, no, pues es lo que les estoy diciendo, no, pero es que esto es política. Pues el caso es que le dijeron que lo hicieran otra vez, le dijo él a ella que lo hicieran otra vez, que sí que estaba de acuerdo en hacerlo otra vez. Pues lo grabaron otra vez y esa parte ya no la transmitieron diferente, y a ella en la segunda ocasión ya no le preguntaron lo mismo, sino que casi le dijeron, ¿qué te vas a tomar? ¿Qué vas a comer? O algo así, y a los demás les preguntaron de que qué opinaban de México, etcétera, ¿no? Pero a ella la excluyeron porque sabían que probablemente iba a decir lo mismo. Entonces, pues el sesgo de Televisa tratando de quitar lo evidente. Y a eso voy para terminar el tema, porque ya me estoy extendiendo mucho. La verdad es que no tiene precedente, porque esta solidaridad, este amor, esta energía fue desde 2018 hasta 2024, y con la 4T yo creo que va a seguir siendo de una forma u otra así, porque estamos con un gobierno que apoya la mayoría de la gente, que lo respalda, que es apoyado realmente por la gente, que no está impuesto, que es democrático, que representa los intereses del pueblo, que verdaderamente son gobiernos electos por el pueblo, y en este caso particular, el mejor presidente, como lo dijo esta youtuber, el mejor presidente de la historia de México, aunque les duela, aunque no les guste, aunque les dé coraje, aunque estén infartados de que es política. No, es que es distinto. Nunca antes había vivido así. La gente antes llegaba a chiflarle al presidente, a mentársela, a alumbrarlo con el láser en los ojos a Calderón,
a mentarle la madre, a eso llegaban, sinceramente, o sea, a estar en contra, a demostrarles que la gente lo detestaba, nada más a eso, y a echar relajo, a emborracharse o lo que sea, pero ni se llenaba el Zócalo, ni la gente aguantaba nada más por aguantar, todo lo que ya les expliqué, no, la gente llegaba a divertirse con el grupo que llegaba, a emborracharse y a comer fritangas, pero nada más, no tiene nada que ver con lo que yo viví este año. Los demás vivieron desde 2018 también con el presidente. Bueno, 2019 me parece. Sí, a partir de 2019, porque en 2018 todavía no lo dio él, lo dio Peña Nieto. Entonces, bueno, ese es el tema del día de hoy. Yo creo que, y como dice Ceci, estamos con AMLO, seguimos con él, se lo hicimos palpable, le dijimos gracias, él dijo también gracias. Fue algo hermoso, de verdad, en serio, hermoso. Voy a poner por ahí un TikTok en donde grabé los fuegos artificiales, la decoración del Zócalo, algo impresionante, pero lo que está detrás de todo eso y alrededor de eso, aparte de lo hermoso de todo el escenario, es el lleno tan atestado el Zócalo y todos a una misma voz. ¿Cómo entramos y salimos? Impresionante, y la salida fue difícil, la verdad, les voy a ser sincero, fue difícil porque era una de apretujones. Pero pues salimos y no pasó nada, digo, al final nos aguantamos los apretujones, aguantamos eso porque éramos, pues quizás 1 millón, no lo sé si más. Al otro día también. Y al otro día en el desfile también fue muy bonito la gente para ver, la gente saludando a los del ejército. Ese ejército que dicen que estamos en un gobierno represor, en un gobierno dictatorial. ¿Dónde se ha visto que hay un gobierno dictatorial cuando la gente se levanta para saludar a los miembros del ejército que van en el camión y todo el mundo tratando de darles la mano y decirles gracias, 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 saludándolos? Ahí están los videos y está el apoyo porque el ejército, la marina y la Guardia Nacional tienen el mayor apoyo que son las instituciones más apoyadas, las que tienen más apoyo de la gente. Entonces, pues cuál dictadura, pero bueno, en fin, eso es algo que les quería comentar porque es impresionante, la verdad, muy bonito. Estamos muy satisfechos de haberlo hecho. La verdad cada instante valió la pena. El esfuerzo, el cansancio, la mojada, todo valió la pena. En fin, muchas gracias Tenax, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con un neoliberal, ni modo. Pasamos al tema de Zedillo. Fíjense que el expresidente Zedillo salió ahora en una entrevista a decir que la reforma al Poder Judicial es quitarle la autonomía a un poder que debe de ser independiente, dice él. Un poder que debe ser independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, según él, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que él realmente quiere decir, aunque diga otra cosa diferente, lo que él realmente quiso decir entre líneas es que sea independiente del pueblo. Lo que él quiere es que el poder judicial sea independiente del pueblo, porque así lo ha sido, hasta este momento con Norma Piña y sus secuaces, el poder judicial ha sido independiente del pueblo de México, y dependiente del poder económico. Lo que él realmente quiere es que sea dependiente del poder económico como lo ha sido hasta ahora e independiente del pueblo de México como lo ha sido hasta ahora. ¿Pero qué cree? Pues ya no. Con esta reforma el poder judicial va a ser dependiente pero del pueblo, porque el pueblo lo va a elegir, igual que lo es el poder ejecutivo, igual que lo es el poder legislativo. Los ponemos ahí para que nos sirvan, porque son servidores públicos. Todos, los 3 poderes, los 3 poderes son servidores públicos. El poder ejecutivo, los poderes legislativos, el legislativo pues la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el poder judicial. Bueno, y Tenax ya se adelantó al tema, ¿no? Ya iba a hablar yo de eso. Zedillo quitó a 26 ministros. Y dejó a los 11 que son actualmente. A eso iba yo, con las cosas que dice este personaje cínico que acusa de dictador a alguien por hacerlo de manera democrática, y él no lo hizo de manera democrática. Entonces, bueno, Zedillo es uno de los mejores representantes del poder económico, ese poder económico del que es dependiente la Suprema Corte actual. La Suprema Corte ha sido dependiente del poder económico, está aliado con el poder económico. Y la Cuarta Transformación, uno de los principios es separar al poder político del poder económico. Lo habíamos logrado
en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, y faltaba el Poder Judicial. Pues ahora, con esta reforma a la Suprema Corte de Justicia, se impacta al Poder Judicial para que ya no sea dependiente del Poder Económico, para que sea independiente. Pero, ¿de qué va a hablar Zedillo? ¿Y a quién va a defender Zedillo? Si Zedillo es precisamente uno de los mejores representantes del Poder Económico. Pero además, como decía Tenax, y aquí lo mencionó Tenax Vite, mi amigo, ¿cómo se atreve él, Zedillo, a hablar de dictadura o de acusar de control del Poder Judicial? ¿Quién disolvió la Suprema Corte de Justicia? Sin ninguna mayoría calificada, de manera dictatorial, de manera completamente dictatorial. Él, de un plumazo, disolvió a la Suprema Corte y puso a jueces de la Suprema Corte a modo, aliados al Poder Económico y aliados a él. Pues, ¿cómo tiene el cinismo, cómo tiene el descaro de hablar de dictadura alguien que verdaderamente actuó como dictador, disolviendo a un poder de la nación, a uno de los 3 poderes de la Unión? Él lo disolvió y lo hizo a su gusto. Pero no solo eso, no solo eso. Él endeudó al país por más de 70 años creando el Fobaproa, dejando en la calle y dejando con deudas a millones de mexicanos, haciendo caer la economía y endeudando a todo el país, a cada uno de ustedes y de todos nosotros. Tenemos una deuda que la hizo pública, una deuda de los banqueros, y nosotros salimos pagando por culpa de él. Él, autorizando el Fobaproa, nos endeudó, a todos nosotros nos endeudó por más de 70 años. Y eso es un regalito que nos dejó Ernesto Zedillo. También, ¿se acuerdan de Acteal? Bueno, este que acusa al presidente de dictador, hizo matanzas como la de Acteal, desapariciones forzadas, ataque contra periodistas, un montón de crímenes, un montón de asesinatos de todo tipo. Y la matanza de Acteal es relevante, ¿por qué? Porque fueron mujeres y niños que estaban en una iglesia, la mayoría eran mujeres y niños de una comunidad en Chiapas, en Acteal, el municipio de Acteal, que estaban refugiados en una iglesia rezando, y los masacraron las guardias blancas creadas por Ernesto Zedillo. Y no eran gente armada, no eran gente que estuviera haciendo otra cosa más que rezando en una iglesia. Por órdenes de Ernesto Zedillo se les masacró. Esa es otra. Y les digo, creó las guardias blancas que persiguieron a grupos sociales en el estado de Chiapas, en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán, en muchos lugares. Una represión completamente contra grupos sociales, contra partidos políticos de izquierda, en ese tiempo el PRD, y hubo muchos crímenes, muchos asesinatos políticos en el gobierno de Ernesto Zedillo, una persecución terrible. Este señor que ahora acusa al presidente de dictador. También hizo, me dice Tenax Vite, a eso voy, la venta de los trenes, a eso voy, mi querido Tenax, ese es otro tema, la venta de los ferrocarriles, la privatización de los ferrocarriles, la pérdida por completo de los ferrocarriles nacionales, ya para ponerlo en manos de la iniciativa privada, que solamente los dejó perder y que solamente se convirtieron o terminaron siendo trenes de carga. Y perdimos eso, que ahora se está recuperando con el gobierno de la Cuarta Transformación, se va a recuperar. Pero él vendió los ferrocarriles nacionales. También intentó privatizar la UNAM, intentó privatizar la educación pública. Afortunadamente, los estudiantes miembros de la UNAM, que los atacaron horrible los medios convencionales, los chayoteros en ese tiempo, de que eran revoltosos, de que eran un montón de cosas, ellos lucharon heroicamente por mantener la gratuidad de la educación pública, por mantener a la UNAM como universidad pública, porque Ernesto Zedillo quiso privatizarla y no se dejaron, afortunadamente, no se pudo, no lo pudieron hacer. Les digo, ¿todo eso es ser demócrata? A lo mejor, y hay muchas cosas más, Pues no es ser demócrata. Dicen que es demócrata porque ¿qué? Le entregó el poder a Fox. Pero si ese fue un acuerdo pactado, no hubo ningún cambio. Ese cambio fue de oquis, fue una simulación, fue una estupidez. Fue del PRI al PAN, que era lo mismo, y un gobierno neoliberal a otro gobierno neoliberal.
para entregarle el país al gerente de la Coca-Cola, nada más y nada menos. ¿Eso es ser demócrata? Ya era una transición pactada. No fue una democracia, no fue una cuestión democrática. No fue un cambio como se dijo. En realidad, nada que ver con un cambio. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué sacar a esta momia de la tumba? Porque ya es una momia, Zedillo. ¿Cuál es la razón de sacar a este personaje ya decrépito, completamente anciano, que ya estaba prácticamente en un sarcófago? Antes ya habían sacado a Fox a decir una cantidad de estupideces durante todo el sexenio del presidente. Estuvo sacando idiotez y media. Y pues realmente no funcionó todas las tonterías que decía. Al contrario, solo hizo el ridículo. Y se ganó el sobrenombre de botas miadas. Pero en realidad nunca tuvo ninguna trascendencia lo que él dijo y todos los dichos de Fox. Después sacaron a Calderón, o durante el mismo tiempo sacaron a Calderón, criticando a la Cuarta Transformación. Ambos fracasaron, completamente fracasaron. Munra Zedillo dice, ¿quién dijo Munra? Tenax, sí, Munra Zedillo, así es, mi querido amigo. Sí, pues es una momia, qué barbaridad. Le abrieron el sarcófago, dice Rosa. Así es, así es. ¿Pero por qué Zedillo? Ya lo intentaron con Fox, lo intentaron con Calderón. Porque resulta que Zedillo tiene nexos muy importantes, muy fuertes con empresarios nacionales y internacionales. Acuérdense que él se fue a trabajar a una empresa internacional después de ser presidente de México. Ya no me acuerdo cuál empresa, pero es lo de menos, a final de cuentas. Tiene nexos muy fuertes. Él sí, aparentemente, como que no mataba una mosca. Mucho tiempo pasó en silencio, sin hacer mucho ruido, pero pues tiene vínculos muy directos con empresarios nacionales e internacionales. Y él cree, y los de la derecha creen, y los empresarios creen, que pues es una voz autorizada para convencer a los empresarios. Creen en su opinión y creen que su opinión los puede convencer. ¿Será que la opinión de Zedillo tenga alguna trascendencia o los pueda convencer? Me pregunto yo y les pregunto a ustedes. ¿Estos conceptos se harán más creíbles porque los diga Zedillo? ¿Cuáles conceptos? Bueno, la dictadura, la fuga de capitales, la devaluación, que seremos Venezuela, etcétera, 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 etcétera. Todos estos discursos, la verdad sinceramente es que tienen ninguna credibilidad. No tienen ninguna credibilidad, los diga Zedillo o como los dijo antes todos los chayoteros, los expresidentes Fox y Calderón y toda la bola de rufianes de la derecha que lo han estado dice. Dice Jardiel 2000, ¿cuántos amparos dio el Poder Judicial en el sexenio de Zedillo? Estuvieron de acuerdo en todos sus abusos. Exacto, estuvieron de su lado porque es el poder económico. Es el poder económico. Y ellos son el poder económico. Y estaban en el poder. Entonces compartían los mismos intereses. Obviamente no iban a dar amparos contra todas las decisiones neoliberales porque eran las decisiones que estaban sosteniendo quienes los había puesto. ¿Quién los puso? Zedillo los puso. Respondían a esos intereses neoliberales, económicos. Incluso, la verdad, quiero decirles yo que en muchos empresarios nacionales e internacionales, la idea es que los convenza Zedillo. ¿Realmente? ¿En serio? Digo yo, pregunto, porque sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de los empresarios nacionales y extranjeros han salido ganando con la Cuarta Transformación estos 6 años. Ya no la tienen tan fácil, porque en realidad, por más popó que le han echado al gobierno de la Cuarta Transformación, no pueden negar que se han visto beneficiados económicamente. No podemos negar. Pregúntenle a Aramburu-Zabala, pregúntenle a Carlos Slim, pregúntenle a Bayeres, pregúntenle incluso el de Oxxo, con todo y que le hicieron pagar por la luz. O sea, han salido ganando, pagando sus impuestos, pero ganando. No han perdido, económicamente no han tronado. Los grandes empresarios de México han salido ganando. Entonces, ¿los puede convencer un argumento? Y los argumentos economicistas o económicos
de la devaluación y del que el peso y que la fuga de capital, todo eso, pues no tiene ninguna credibilidad porque la economía está súper bien. Entonces, la verdad, honestamente, es que no tiene ni por dónde. Sinceramente, desde mi punto de vista, el testimonio ahora de Zedillo se cae por su propio peso, o los argumentos de Zedillo se caen por su propio peso, y más bien es una voz que se une a las voces necias de derecha que tratan de tirar un gobierno apoyado por millones, por la mayoría de la gente, y que ahora este sistema neoliberal perdió a su gran bastión, que es el poder económico, refugiado en la Suprema Corte, que les daba todos los argumentos para poder afectar al gobierno, para poder, como decía alguien aquí en el chat, darle amparos al poder económico para que el gobierno no pudiera hacer sus obras, para que el gobierno no pudiera lograr los avances que quiere lograr en infraestructura y en reformas y todo eso. Pues ya se les acabó, ya no van a poder. La reforma del Poder Judicial es ley, ya está en el diario oficial de la Federación y ya no pueden echarlo para atrás. Dice María Guadalupe, 30 millones no son la mayoría. No son más. Somos más. Y son los que votamos, somos más. Somos 36. Fuimos 36 los que votamos, mi querida María Guadalupe. Y somos la mayoría. Y la mayoría por mucho. Pero les duele eso y no lo quieren reconocer. En fin, ya se me está yendo el tiempo. Vamos a pasar al siguiente tema. Las mentiras de la reforma. Magistrados y jueces y ministros van a ser nombrados por Morena. Mentira. Tienen pase directo, los que están ahí ya, si quieren, y va a haber, eso sí, un filtro de 5 personas que van a revisar los aspirantes y al final, ahora sí, va a ser el voto directo de esos que se filtren, de esos aspirantes y del conteo del INE, el voto directo del pueblo y del conteo del INE, obviamente. Entonces, no van a ser nombrados por Morena. Primera mentira. Segunda, el Tribunal de Disciplina podrá destituir directamente a los jueces. Mentira. Hay 2 instancias. Hay 2 instancias del Tribunal de Disciplina que van a poder, ahora sí, destituir, pero va a haber 2 instancias, no directamente. Y para eso va a estar ahora sí va a poder haber destituciones, eso sí. Va a poder haber destituciones de jueces si no hacen lo que tienen que hacer, si no se comportan de acuerdo a la ley, si infringen leyes o si incumplen con lo que tienen que hacer. La reforma no solucionará el nepotismo. Mentira. Los poderes y los filtros, los poderes de la Unión, en este caso el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y los filtros van a verificar que no haya relaciones familiares en los aspirantes. Entonces, desde que sean aspirantes, los que lleguen no van a tener entre sí relaciones familiares. Y también lo va a hacer el Tribunal de Disciplina, que para eso está, a diferencia del que también tiene a su cargo Norma Piña, que también es como si fuera lo mismo, porque no ejecuta ningún tipo de disciplina, que es el Consejo de la Judicatura actual, no sirve para nada. ¿Qué más? No se va a poder votar tantas veces por tantos puestos en todo el país, que ese es el otro argumento. Es que son demasiados puestos. Bueno, pues fueron muchos más los de la elección del 2024. Sí se puede. Y eso que dicen que no se va a poder es mentira también, porque para eso se puso la gradualidad. Todo está bien establecido con el INE, y el INE ya está haciendo lo propio, y la Cámara de Senadores está haciendo lo propio, para que se pueda hacer de manera gradual, y se van a poder elegir a los jueces de manera gradual. Ahora, datos curiosos. Yo les dije hace rato, ¿no? Bueno, ya los mencioné. 23 congresos del país aprobaron la reforma del Poder Judicial. Eso es algo importante, porque nunca había ocurrido antes que un número tan grande de congresos estatales, mucho mayor de 17, bastante mayor, 23, aprobaran una reforma constitucional. También es algo impactante, eso es muy importante. Solo el de Jalisco votó en contra y yo no sé qué pasó con los demás, quizás no les importó, como Guanajuato, no sé, o lo vetaron, yo no sé. Pero no importa realmente, porque 23 es mucho más que 17. Son la mayoría de los estados de la República con mucho. La otra cuestión, por ejemplo, otro dato curioso, la ministra Lenia Batres, la ministra actual de la Corte, Lenia Batres, dijo que Norma Piña se dejó llevar por el aplauso fácil y tomó una posición partidista. Es una persona completamente vinculada al poder económico, que además tiene un ego muy alto y que se puso a competir con el presidente.
en popularidad. Y la verdad, honestamente, no estaba para eso. No estaba para eso. Ella era presidenta de la Suprema Corte y nunca actuó como tal. Actuó de manera partidista, como dice Lenia Batres, y con una soberbia infinita. Una soberbia increíble. Y eso la hizo caer, la verdad. Bueno, y el último tema que les traigo, mis queridos amigos, el día de hoy es, pues, Salinas Pliego, lo lamentamos, a pagar, señor. A pagar sus deudas. Fíjense que ya el SAT hizo pagar a Salinas Pliego. Qué casualidad, ¿no? 2 días después de que la reforma al Poder Judicial pasara ya al diario oficial de la Federación y ya sea ley, ya es ley, el SAT pues ya hizo pagar a Salinas Pliego su adeudo y pues los jueces pues calladitos, no creo que le puedan o quieran darle un amparo, ya no pueden, ya no tienen cómo, sinceramente. Dice Jardiel 2000, nunca pensaron perder el poder, pero perderlo de esta manera apabullante no lo aceptan. Así es, no lo aceptan porque además es perder el último bastión que les queda. Bueno, si Salinas Pliego va a tener que pagar 34 mil millones de pesos con esta decisión ya del SAT, que ya tiene que pagar, ya les dijeron que tienen que pagarse deudo, 34 mil millones de pesos. Si negocia, deberá pagar como anticipo 7 mil millones de pesos, solo para empezar. La verdad es que Salinas Pliego en su tremenda soberbia de enfrentarse al gobierno, se le hizo grande el problema, porque pudo haber pagado al entrar el presidente al gobierno como se le ofreció, y no quiso pagar. Y eso obviamente le causó multas y recargos. Le habían dicho en 2018, al principio del gobierno, 2019, que si pagaba, pues le iban a empezar a tratar de quitar multas y recargos, pero se le acumularon 6 años de multas y recargos. Él no quiso, él se fue a pleito. Su empresa, Electra, está completamente tronada. De hecho, ya no está en la bolsa de valores. Ya no cotiza en la bolsa de valores, amigos. Y eso es una respuesta, es una consecuencia de su tremenda soberbia, porque como es el tercer hombre más rico de México, pues piensa que pues él no paga. Que paguen los que deben en Electra, los que deben una licuadora, que paguen los pobres. Pero no, aquí todo el mundo paga. Sino que le pregunte al diablo de FEMSA, que le pregunte a los demás empresarios grandes que han estado pagando sus deudas con el SAT, sus impuestos. O sea, tienen que pagar. Y ya le tocó. Entonces, así es. Esa es la información del día de hoy. No logramos no logramos, ya estamos a punto de terminar. Regalos, amigos, pero bueno, ya se está acabando el tiempo. Les agradezco mucho el haber estado aquí. Espero que les haya gustado la información. La verdad fue muy bonita la información en relación a la ceremonia del grito de independencia. La verdad lo vivimos de una manera muy bonita. Lo disfrutamos mucho y es algo incomparable. Honestamente fue algo maravilloso. Les agradezco mucho sus likes, haberle hecho tap a la pantalla. Dice por ahí Tenax, felicidades amigo por ir al último grito. Gracias mi querido Tenax, lluvia de bendiciones. La verdad fue una lluvia de bendiciones mi querido Tenax, muchas gracias, sí. Gracias MCA 220, gracias a todos ustedes que han estado dando like. Y antes de terminar, por ahí puso mi amigo Tenax, síganme en YouTube también, denle like a los videos allá, véanlos, voy a publicar también el video por allá también, véanlos en vivo allá también atrasados, y suscríbanse a YouTube también, somos la 4T Noticias, ya saben, es la página igual. Felicidades, dice excelente apoyo al presidente, muy buena noticia, gracias por la información, gracias a ustedes por estar aquí amigos, a todos ustedes. Axayacatl, qué bueno que estás aquí, gracias a todos. Héctor Mercado, gracias, buenas noches, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por seguirme y acompáñenme allá también, les digo, suscríbanse allá en YouTube y pues nos vemos mañana a ver qué información tenemos. Podremos contarle a nuestros nietos que nos tocó vivir lo grande. Así es, Jardiel, así es mi querido Jardiel 2000, es algo que verdaderamente es para las generaciones que vienen. Contarles esa experiencia es algo de verdad único, es algo muy bonito. Estamos viviendo la historia, yo lo he dicho. Obviamente los de la derecha no lo creen y les parece una tontería, pero no lo han vivido. Y como no lo han vivido y no lo pueden vivir porque no quieren vivirlo, ese amor, esa solidaridad, solamente uno la está viviendo y la ha vivido.
y estamos haciendo historia, estamos viviendo la historia, estamos experimentándola, y es algo maravilloso ser parte de esta historia, ser parte de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues la verdad me dio mucho gusto decírselos, mucho gusto comentárselos, explicárselos, describírselos de la mejor manera que pude. La verdad no es fácil explicarles el amor, la pasión, la energía. Es difícil describirlo solo estando ahí, pero la verdad es algo maravilloso. Y quizás algunos de ustedes ya lo vivieron en alguno de estos años, a lo mejor no a lo mejor sí, estuvieron ahí, a lo mejor alguno de los años anteriores cuando estuvo el presidente, pero la verdad, impresionante, hermosísimo. Lo de Don Benito por historia, lo de AMLO lo vivimos, así es, mi querido amigo Jardiel, así es. Los que apoyamos la 4T estamos viviendo el verdadero cambio, así es, mi querido amigo Axayácatl. Muchísimas gracias por tu comentario, y pues ya se acabó el día de hoy, mis queridos amigos. Nos vemos mañana. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Bye bye.